Shabbat Shalom amigos, bienvenidos una vez más a este espacio de Shabbat, espacio sagrado del Creador que ha dispuesto para encontrarse con su pueblo, con su amada, con nosotros los que estamos aquí, guardando el pacto y la señal que ha concertado con nosotros. El día de hoy vamos a continuar con nuestra temática de la crianza de los hijos en la Torá. Veníamos viendo la introducción, pero hoy por fin vamos a empezar ya a meternos de lleno, a meternos de lleno con lo que es el título del tema, ¿no? Pautas de crianza. Estuvimos hablando varios temas que giran alrededor de esa familia, de ese embarazo, de todos los pensamientos, ideología y demás que se presentan previos a, y hoy nos acercamos un poco más a ese proceso y poder hablar de esas pautas de crianza. El día de hoy queremos iniciar aquí, como ustedes ven, la escalerita dentro de esta temática que vamos a estar tratando y vamos a empezar con el tema del embarazo. Como ustedes ven aquí, todo amor, todo cariño, corazoncitos, van y vienen. Quiero que empecemos leyendo un versículo que se encuentra en Proverbios. Vamos a hablar acerca del tema del embarazo, que es como se inicia. Vimos la clase anterior, estuvimos viendo acerca del aborto y demás temáticas. Aquí ya, ok, todo está claro. Viene el embarazo. En Proverbios 24-27 dice: prepara primero tus faenas de cultivo y ten listos tus campos para la siembra. Después de eso, construye tu casa. ¿Ustedes escuchan la sirena? No. ¿Qué acá está sonando una sirena? Uy, sí, bastante. Muchísimo. Ok, les decía que para retomar, vamos a leer el Proverbio 24-27. Dice lo siguiente: prepara primero tus faenas de cultivo y ten listos tus campos para la siembra. Después de esto, construye, edifica tu casa. Y en este tema que estamos hablando acerca del embarazo, cuando estuvimos viendo el proceso de fecundación, vimos de que el espermatozoide del hombre era como una semilla y que el óvulo de la mujer es como ese terreno donde va a entrar esa semilla y pues va a germinar esa semilla y va a crecer y va a dar fruto, que es lo que se espera. Y me llama la atención este versículo porque podemos relacionarlo de alguna manera, podemos compararlo, hacer esa similitud de que para tener una buena cosecha o tener una buena siembra, como dice ahí, debemos preparar la tierra para esa siembra. Es indispensable limpiarla de maleza, airearla, mullir y abonar el suelo. Antes de plantar debemos poner a punto la tierra para que las plantas puedan desarrollarse sin problemas. Quitar la maleza, piedras, todo aquello que pueda obstruir en el proceso de desarrollo y crecimiento de esta semilla que pueda interferir y pueda dañarlo. Airearla, mullir, que es como ahuecar la tierra, que pasan esas máquinas y empiezan a hacerle, así como está ahí en la imagen, la primera imagen, para que la tierra como que se airee. Y por último, abonar el suelo, que es como darle nutrientes, abonar la tierra, darle nutrientes para que esa tierra esté preparada y lista para cuando se tire la semilla, pues crezca en una buena tierra. Y eso me acuerda también de la parábola del sembrador, de alguna manera, pues que el sembrador salió a sembrar y que una semilla cayó junto al camino y al final dice que una cayó en buena tierra. En este caso, pues él fue lanzando semillas en diferentes terrenos, pero en últimas cayó en una buena tierra. Aquí el punto es que debemos preparar para que donde caiga la semilla sea una buena tierra. De igual manera, y haciendo la comparación con los seres humanos, los padres también debemos prepararnos para ser padres, es decir, para poder enviar esa semilla y que caiga en una buena tierra.
Por eso coloqué ahí que debemos prepararnos espiritualmente, que es todo lo que hemos venido viendo a lo largo de este módulo, que es una preparación espiritual, que es una formación del carácter, de día a día ir mejorando como personas y alcanzar la estatura de nuestro Mesías, formando ese carácter con los frutos. Mire que la misma palabra siempre está comparando con la actividad agrícola, con frutos, con siembra, está comparando nuestras vidas, dice incluso que nosotros llegamos, somos como árboles. Entonces, por eso viene a cuento esta comparación. Debemos prepararnos espiritualmente con la palabra del Creador, que como lo dijimos ahorita en la oración, es la que nos hace renacer, la que nos da vida, la que nos nutre, la que nos permite ir desarrollándonos de una manera óptima para poder alcanzar y cumplir con el propósito para el cual fuimos creados. De igual manera, la parte física, tanto la parte espiritual como la parte física son cosas que vamos a transmitir a nuestros hijos. Sí, la parte física implica prepararse, tanto el hombre como la mujer, antes de llevar a cabo o tener esa relación sexual con el objetivo de procrear. Muchas veces venimos de diferentes costumbres, formas de ver la vida, y en ese momento es cuando tenemos a pensar, bueno, vamos a tener un hijo, y qué información genética o qué costumbres tengo yo que estoy practicando a nivel de nutrición, de estilo de vida, qué hábitos estoy teniendo yo. Aparte de practicar la palabra, cómo me estoy alimentando, porque muchas veces la gente se enfoca en la parte espiritual, pero descuida el templo, ¿no? Precisamente nosotros hablamos de que nuestro cuerpo físico es un templo y ese templo hay que cuidarlo. ¿Y cómo lo cuidamos? Con unos buenos hábitos, no tabaquismo, no alcoholismo, no volverse adicto pues a sustancias que no deben ser, incluso los mismos medicamentos, que hay gente que cualquier cosita toma pastas, toma medicamentos, y de igual manera, ¿cómo nos estamos alimentando? Porque eso de alguna manera nos va modificando a nosotros, y ese desbalance nutricional y de hábitos que podamos tener, también lo podemos transmitir a nuestros hijos. Se pueden desarrollar en medio de la gestación y a lo largo de la vida pueden venir con problemas físicos por una mala nutrición previa al embarazo y durante el embarazo. Entonces, todo esto lo incluimos aquí dentro de lo que es esa preparación de esa tierra, no solamente tanto del óvulo o la mujer, que es como la tierra, sino también esa semilla, porque recuerden que esa semilla, ¿de dónde salió? Esa semilla salió de una buena actitud, que ha salido de una buena tierra, de una buena germinación, de un buen crecimiento para dar un buen fruto. Entonces, tanto el hombre debe dar una buena semilla como la mujer debe tener una buena tierra. ¿Quiere decir esto que ya entonces si hago eso todo va a salir perfecto y no va a pasar nada malo? No, pero por lo menos a lo que concierne a nosotros, de lo que debemos hacer, pues debemos hacerlo para minimizar ciertos problemas que se puedan presentar. Y también podríamos hablar de la parte económica. Ahora, esto lo estamos hablando aquí en un mundo ideal. Si usted que nos está viendo va a empezar una relación, no se ha casado, tenga en cuenta todo esto. Sabemos que en la vida real, si no has sido expuesto a toda esta información, pues seguramente no lo vas a tener en cuenta por desconocimiento y se van a presentar muchas cosas diferentes. Pero aquí estamos aprovechando para hablarle a aquellas personas también que no están en este momento casadas o no tienen hijos, y siempre nos tenemos que ir preparando para eso, porque uno de los propósitos en la vida y para alcanzar nuestra plena estatura espiritual es teniendo familia, conformando un hogar, teniendo hijos, etcétera, etcétera, etcétera. Y la parte económica pues también viene ahí. Decíamos hace 8 días de que qué hombre se sienta a construir una torre o una casa y no primero planea y mira a ver si tiene para terminar de construirla. Ahora, sabemos que vivimos en un mundo lleno de complicaciones, pero también tenemos una emuná en el Creador, y lo que apelamos aquí es que debemos ser ordenados, debemos planear. El Padre, como hemos estado viendo, nos
nos lleva, nos instruye a que debemos planear, de que debemos ser organizados y en medio de ese orden es más fácil improvisar o desde resolver los problemas. Pero si siempre andamos en un desorden, descuidados, pues va a ser mucho más difícil, ¿no? Okay. Yo creo que es importante atender a lo que está diciendo Javier, pero y ahorita que lo está relacionando con la tierra, también hay que entender que hay que pedirle al creador que nos muestre hasta qué momento hay que como abonar, ¿sí? Y lo digo porque pongo el ejemplo de alguien que me decía, no, es que si le echas mucho abono, pues la mata nunca va a dar, ¿sí? Y también muchas veces nos quedamos en la preparación, ¿sí? Nos quedamos ahí esperando y esperando y esperando y esperando. Y recuerdo algo que vi de que puso Daniela, creo que en el estado, que decía que como que hablaba de la ayuda idónea, ¿sí? Y llegaba la ayuda idónea, algo así. Daniela ahorita de pronto lo puede contar mejor. Y como que no, yo no. Pidiendo Sí, por la ayuda idónea, pidiendo pero por la ayuda cuando idónea, llega pero, alguien pero le llega a semilla, le llega así, y te le dice, no, y como que estar en otro tema. Entonces también hay que pedirle al creador que le dé el discernimiento para saber, porque afortunadamente una de las cosas, y ya saliendo un poquitico del tema de la tierra, sino ya de la parte como humana, las personas infortunadamente en este tiempo están que hasta que no estén, entre comillas, ya realizados, tanto laboral, económica, y, o sea, y eso es algo que se vende hoy en día, no quieren hacer una familia, ¿cierto? No podemos caer tampoco en eso, en esperar y en esperar y en esperar. Mucho preparativo y nada. Exactamente, no nos podemos quedar preparando la tierra, preparándola y preparándola, porque es el momento, hay momentos que hay que ponerla a producir, exactamente. Entonces creo que es importante pedirle discernimiento a nuestro rey para que él nos muestre, sí, y también estar atentos, ¿no? Estar atentos de que, porque vean, nunca va a llegar la persona así, el príncipe azul, así que uno veía en las, ni la mujer perfecta, no, eso no va a pasar, ¿sí? Toda semilla, toda semilla hay que escogerla, hay que revisarla y todo eso, toda semilla que le pasan a uno. Hace poco nos dieron unas semillas de maíz, que era pues la semilla pues así que no tenía transgénico y todo eso. Entonces cuando la estábamos escogiendo ahí con Germán, que mi padrastro que él nos ayuda allá en la casa, y mirábamos y muchas semillas que estaba ahí, que supuestamente era la semilla pues más pura y seleccionada, tenía semillita ya con cositas, con honguitos, con cositas. Muchas veces pasa eso. Toda semilla que llegue a nuestra vida o toda tierra siempre va a tener algo. Va a llegar el momento donde va a tocar que sembrar ahí de todas maneras. ¿Sí? Entonces creo que es importante esa parte. No quedarnos ahí. Sí, quería complementar un poco lo que estaba hablando Andrés y es hasta qué punto yo me justifico, ¿sí? Y no soy responsable de mis actos y de mi decisión. Hay algo en psicología que se conoce como mecanismos de defensa, en donde yo pongo como muros o excusas o barreras que me impiden. Hay una enseñanza muy linda de Walter que habla sobre eso y él dice, esos mecanismos, esos muros de defensa no te permiten ver las bendiciones que el evento está dando. Y esos muros solamente uno los puede derrumbar. Muros de defensa, por ejemplo, miedos, inseguridades, buscando en medio de su perfección, porque el ejemplo decía ayuda idónea, entonces buscando como la perfecta, el perfecto complemento, y decía como que, ay, no, sí, Dios, dame la ayuda idónea, y le llega la ayuda idónea y le dice, no, pero esa no es, o sea, llega. Entonces, exacto, ese no. Entonces, hacía la reflexión de cuál es mi responsabilidad frente a eso, que es en algo que realmente podemos caer muy sutilmente. Cuando justificamos y nos justificamos y nos justificamos, y yo pensaba, yo decía, Señor, cuando uno está cayendo en el mismo error, o sea, está cayendo con la misma piedra, perdón, y culpa a la piedra. O sea, ¿yo qué estoy haciendo para cambiar?
si estoy viendo que se está repitiendo lo mismo y llevándolo aquí, más o menos es lo que estaba hablando Andrés, o sea, si estamos preparando, sí, espero el momento, pero nunca genero la acción, nunca tomo la decisión, esa decisión que sé que va a venir con todos esos temores que hablaba precisamente ahora un poco Javier, temores económicos, temores a replantearnos qué va a pasar en el futuro, pero Abraham salió de su parentela por la emuná y empezó a construir su familia a partir de esa emuná y de esa palabra que Elohim había puesto en su corazón. La invitación es a eso, o sea, si Elohim, las personas que nos están escuchando, si están pensando en que de pronto es el momento de comenzar a construir, o sea, Hágalo. exacto, hágalo, porque Elohim, estoy segura que si Elohim lo puso aquí es porque el Señor ya le había puesto en su corazón. ¿Sí? Ya le ha puesto en su corazón, hemos visto que es el propósito por el cual hemos sido creados. Y él lo va a apoyar. Exacto. Él va a traer esas añadiduras que hablábamos la clase anterior. Listo. Sería para Y yo completar iba a a veces. iniciar. De los que estamos aquí presentes, tanto la sala como virtual, ¿quién se ha sentido preparado? O sea, que no diga, sí, ya, me estoy preparado para casarme, yupi. O sea, no, sí. O que es el momento de tener hijos, ya, tiki. No, o sea, es como que, ¿cierto? Siempre hay Siempre vamos a tener o inmadurez emocional o un momento económico, no, porque no tenemos tal cosa, no, porque, o sea, nunca como seres humanos vamos a sentirnos preparados para asumir, completos. exacto, Completamente completamente preparados o dispuestos para asumir ciertas responsabilidades, ¿ya? Porque siempre queremos tener un 100, ¿sí? O sea, una excelencia frente a eso, pero no. ¿Por qué? Porque recordemos que tanto en el matrimonio como para ser padres, esa es la forma como el Padre Santo lo utiliza para que usted empiece a limarse, a afinarse. O sea, hasta que no nos casamos, hasta que no convivimos con una persona, que nos la levantamos al lado todos los días, y eso, ahí usted no va a saber nada. Cuando usted empieza a hacer eso, es que usted dice, duro, pero vamos, ¿sí? Hasta que usted no tiene un embarazo, no tiene un bebé, usted no va a saber qué es un trasnocho, no va a saber, o sea, usted no va a saber qué es papá, ¿sí? O sea, lo demás. Hay que hacerlo, hay cosas que hay que hacerlas inevitablemente para poder entender cuál es la bendición de eso. Eso es. Ok, muy bien. Entonces, como redondeando aquí la idea, nunca vamos a estar totalmente preparados, porque también el creador nos ha dado un espacio para la emuná. Sí, exacto. Entonces, si podemos hacerlo, de hecho, cuando lo ideal sería que un matrimonio y piensan tener hijos, irán de un médico, un profesional de la salud, para que empiece a asesorar en todas estas partes, sobre todo física, ¿no? La parte física de lo que deben hacer, entrenamiento, hábitos y demás. La parte espiritual, que esperamos que todo este módulo les sirva para prepararse de alguna manera espiritualmente, y también en la medida que se pueda planear. Ya me acuerdo mucho de una película que llamaba, creo que era Venciendo Gigantes, donde él colocaba una historia y decía que habían salido dos campesinos, necesitaba que lloviera que viniera la lluvia para que sus cosechas pues pudieran desarrollarse. Y uno preparó la tierra y el otro se quedó esperando a que el Eterno le diera la lluvia. Entonces, ¿cuál tuvo más emuná? ¿El que preparó la tierra o el que se quedó esperando? Solamente los dos se pusieron a orar, pero uno preparó la tierra, el otro simplemente se quedó en la oración. Entonces hay que entrar en oración, o sea, pedirle al Creador, que es lo principal, lo primero, y hacer todo lo que yo pueda hacer. Y ya el Eterno se encargará del resto. Y como bien decían mis compañeros, tampoco me puedo quedar en preparación, porque pues finalmente se va a quemar ahí. Entonces también hay que tomar decisiones, así como en su momento los grandes héroes, si podemos llamarlo de esa manera, las grandes personalidades de la Biblia,
los padres de la fe tomaron decisiones y el Eterno los respaldó, porque lo importante era tener una emuná obediente. Entonces, ya teniendo claro esto de la preparación y demás, quería citar otro versículo que me parece muy interesante y que lo hemos tocado ya bastante. Tampoco nos vamos a quedar ahí, pero he aquí, dice en Salmo 127:3, he aquí herencia de Adonai son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. Mire, seguimos con la misma onda de la comparación con el tema agrícola, ¿no? Y con el tema del fruto, es algo de mucha estima, algo de mucho valor. Y es algo que, como nosotros lo vimos en las clases anteriores, es un milagro del Creador. Todos los que estamos aquí somos un milagro del Creador. Y de alguna manera nuestros padres tuvieron estima de ese fruto del vientre que fuimos todos nosotros. Nosotros fuimos un frutico y nuestros padres nos tuvieron en estima. De la misma manera, es una vida que el Creador ha colocado delante de nosotros para que la administremos, para que le ayudemos desde el primer instante y desde antes incluso, le ayudemos a desarrollar, porque todos tres, tanto el hombre, la mujer como el Creador, participan en ese proceso de esa formación de ese ser humano. Por eso dice ahí, ¿me puedes colaborar ahí con la lectura? Principio dice, nada es más importante en tu vida que ser un instrumento para formar el alma de una persona. Este autor es Paul David Trim. Habla un poco ahí de la crianza en relación a lo que implica pues el lugar de los padres en la crianza de los hijos. Va enmarcada un poco a hacer la reflexión que ahora Javier está hablando y es ¿qué tanto nos preparamos y nos han enseñado para formarnos profesionalmente, ¿no? Usted tiene que ir a estudiar, tiene que buscar un buen trabajo. Y no hay mayor trabajo y una herencia eterna que los hijos. Cuando el ser humano hace un pare, un stop frente a todos los afanes del mundo contemporáneo, de dinero, la herencia, ¿sí? El último carro, la última ropa, todas estas cosas que son necesarias para este mundo, pero el día de mañana le metemos toda una vida a la empresa, al emprendimiento, quiebra, ¿y qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Entonces, la invitación es recordar que esa vida, para ser padres, yo les digo, y una recomendación, seamos padres responsables. Cuando hablo de padres responsables es, así como nos preparamos para una vida laboral estable, preparémonos para ser unos padres que tengamos algo para dar. Porque nosotros vamos a dar de lo que tengamos en nuestro corazón. Si ya sabemos que tenemos cosas por mejorar, la invitación es empecemos a cambiarlas, a modificarlas. Sí, nosotros mismos lo necesitamos, claro, pero pensemos el día de mañana cuando tengamos a nuestros hijos en nuestros brazos. ¿Qué les vamos a dar? Yo iba a decir algo frente a eso, sobre, no sé si ya lo dije acá en algún otro momento, pero de una historia que cuentan los rabinos, que una pareja va y le pregunta a rabino, una pareja ya de casados, rabino, queremos tener unos hijos ya, ¿qué hacemos para prepararnos? Y él les dice, hubieran venido hace 20 años. Entonces, como que, sí. Y esta semana escuchaba de Joseph Sánchez algo parecido, pero decía, es que hacía la pregunta, ¿desde cuándo nosotros tenemos que prepararnos para tener hijos? ¿A qué edad? ¿A qué edad? Eso, ¿a qué edad hay que empezar a criar a los hijos? ¿Sí? Era así la pregunta, dice aquí Manuela. ¿A qué edad hay que empezar a criar los hijos? Entonces la respuesta era, desde que tú como papá tienes 6 años. ¿Sí? ¿Sí me hago entender? O sea, yo tuve que empezar a criar a Manuela y a Eliyahu desde que yo tenía 6 años.
Sí, o sea, mire la dimensión eso, porque claro, nosotros somos la consecuencia, somos unos padres, pero es la consecuencia de toda nuestra crianza, ¿sí? Pero además de eso, quiero hacer una pregunta a los que ya somos padres. ¿Cómo es el amor que uno siente hacia un hijo que se ha concebido con amor? ¿Qué es ese amor? ¿Sí? Uno lo ha podido volver a, ni siquiera por una pareja, uno siente ese amor como, sí, porque es que uno por el hijo lo puede, no te sorprendas que sí lo hemos hablado. Vos por tu hijo das el todo por el todo, ¿sí? Bueno, esos hijos son concebidos con amor, dentro de una alegría y una esperanza. Ese hijo uno da todo por el todo, ¿sí? Y díganme, ¿cuándo han escuchado? Es que yo soy una ex madre, ¿sí? Uno puede escuchar, ahí él es mi ex esposo, ¿sí? Pero él es mi ex cuñada. Pero usted cuando escucha, yo soy un ex padre. Ajá, él es mi ex hijo, ¿no? Siempre hay una relación. Bueno, y ya escuchando un poco como toda esta antesala tan importante que mis compañeros han hecho, específicamente entendiendo un significado de ser padre, entendiéndolo que debemos hacer una preparación, en una preparación solamente física, sino que la más importante es la espiritual y la emocional. ¿Por qué? Porque si no hay un equilibrio en mí como ser humano, ya lo habíamos dicho, un equilibrio hablamos en términos de que emocionalmente pueda tener un poco de paz, un poco de tranquilidad, de que realmente sea consciente yo de qué cambios necesito hacer, cómo estoy a nivel de mi carácter, de mi personalidad, para sí mismo poder darle esas bases, esos cimientos a nuestros hijos. Entonces aquí vamos a empezar a hablar un poco acerca de los cambios emocionales de la mujer y, ojo, del varón durante el embarazo. Porque sí, así como la mujer también tiene unos cambios emocionales y físicos, resulta que los varones también. Y hay algo muy interesante, antes de hablarles un poquito como esta pequeña intro, a los hombres les sucede también un fenómeno muy importante. Se llama cubade. ¿Qué es el cubade? Viene del término francés que es incubar. ¿Qué pasa con el hombre directamente? Los hombres también, algunos, y especialmente con hijos primerizos, ellos también empiezan a sentir eso, empiezan a sentir algunos, tienen algunos síntomas físicos, jaqueca, mareo, náuseas, antojos. Antojo. Exacto. Y más antojos. Total. Bueno, claro que esa es la mayoría del estado natural de los hombres, ¿no? Eso es la mayoría. Pero también tienen algunos síntomas emocionales. Y esto va relacionado precisamente primero con la relación que tiene con su pareja, obviamente con su esposa, y la concepción que ya tiene él per se de lo que significa ser padre. Es decir, ya con anticipación va teniendo claro, como quien dice, yo conozco de unos hombres incluso que se dan cuenta primero el hombre que la mujer que ella está en embarazo, Y le dicen, estás en embarazo, mira que has cambiado en esto, estás en embarazo, y muchas veces la mujer es como, no, espérate, no, y en serio, sucede eso, pero es esa misma conexión que hay, y sobre todo, el deseo precisamente de ese varón de ser padre. Entonces, cuando nosotros estamos en esa etapa intrauterina, cuando está ahí ese bebecito tan hermoso, ese feto, ¿ya? Él no solamente está inmerso en un líquido amniótico. Todos sabemos que aquí en el vientre, pues el bebé, para que pueda tener su desarrollo normal, debe estar en un líquido, o sea, como acuoso, que le permite también que se pueda llenar de todos estos nutrientes a partir de lo que la madre recibe. Sino que también él está en un recipiente emocional. Me parece supremamente importante esa frase, esas palabras son muy hermosas. Porque aquí ya lo hemos hablado. No se trata simplemente del aspecto físico. Y ahorita Javier mencionaba algo y era que
incluso en el momento de la relación sexual, es decir, esta relación sexual la estamos realizando, la estamos planeando porque aquí vamos a quedar embarazados, aquí estamos embarazados. Esta va a ser la que nos va a permitir como esa bendición tan grande. Entonces es importante entender eso porque ya en la cabeza de papá y de mamá, ya en su mente, tienen claro precisamente eso, que son padres y que ya se está dando obviamente todo ese proceso tan importante. Esto es lo que va a permitir que el bebé crezca también de manera saludable. No es solamente como la mujer asista a todo el curso profiláctico o que vaya siempre a donde el médico, ginecólogo, a ver, todos los profesionales que deben acudir, incluso psicología, porque hoy en día ya en la CPS la remiten también la psicología de las mujeres gestantes, sino también ese amor, ese dar del padre y de la madre, sabiendo y reconociendo lo importante y el significado que acarrea el embarazo, lo que acarrea ya un hijo, porque como lo hemos mencionado aquí en varias oportunidades, no es el hijo porque ya lo tengo aquí tangible, ya lo estoy cargando, es desde el mismo momento en que se concibe, ya sabemos que estamos embarazados y vamos a ser papá. Okay, entonces eso es bien importante. Ya hablamos que el fetico, el embrión, tiene características únicas en esa etapa de la vida, desde que está allí en el útero. Y tiene que adaptarse a ese medio ambiente. Para que él se pueda adaptar a ese medio ambiente, vuelvo y reitero, es importante que el medio externo, que todo lo que esté a su alrededor, lo que esté externo a él, le permita y le vaya brindando desde ya una seguridad. Porque eso también, el bebé se va aferrando también a esa vida, a esa necesidad y esas ganas de crecer y de continuar dando, porque obviamente el niño también tiene su proceso, él también tiene su proceso allá adentro, ¿ya? O sea, ya nosotros aquí lo hemos hablado, desde el mismo momento de la concepción ya hay vida, y desde ahí él también empieza su proceso, precisamente desde el existo, desde estoy vivo. Entonces empieza pues como en ese proceso, en ese medio ambiente, en preparación obviamente a la transición de una existencia acuática a una terrestre en el momento del nacimiento. Que no es fácil, les cuento aquí entre nos, el primer trauma que tiene todo ser humano es el nacimiento. Ese es el primer trauma que tiene todo ser humano. Estar ahí todo cómodo y de momento a otro, esto que Perdón, auxilio, yo no quería que me sacaran. Sí, claro, no es fácil. Obviamente cuando ya se da el parto, sea natural o sea por cesárea, y yo escucho a muchas mujeres que yo no sentí, y ya, como hay otras mujeres que tienen varias horas de trabajo de parto, que es complejo, tienen que inducirlo y demás, pero ahí el primer trauma que se genera en un ser humano es eso, porque está en un lugar completamente seguro, un lugar donde él sabe toda la protección, la seguridad y el amor que se le está brindando. No con esto queremos decir que no se dé obviamente cuando salga, por supuesto que sí, pero ya él aquí tiene que empezar, ya no depende tanto de la mamá como cuando estaba en el vientre, ya él necesita trabajar más de lo que hacía cuando estaba en el útero. El simple hecho de hacer esto, ya de respirar, de llorar, obviamente es un proceso, implican el esfuerzo. Entonces el primer trauma que tiene todo ser humano es el nacimiento. trauma. ¿Cómo? Traumados todos. Tranquilos, que todos lo superamos. Gloria a Dios, lo superamos. Yo quería decir algo, ahorita que estabas hablando, Adri, con respecto a todo que el embarazo es un proceso también emocional y psicológico, y me va a retroceder un poquito, pero creo que es importante aclarar que en el momento también de la búsqueda de la concepción hay que tener mucho cuidado con el estrés y la ansiedad, ¿no? O sea, estoy con mi pareja, ni siquiera disfruto con mi pareja, sino que, no, aquí va a ser, esta va a ser, esta va a ser. Sabiendo que ese estrés, esa ansiedad no le va a permitir, exacto, no le va a permitir que la concepción se dé de una manera adecuada. Es más, hay tanta ansiedad que no. Lo más probable, exacto, lo más probable es que no se dé. Entonces, poder también tener ahí ese control. Ajá, ok, bueno. Es bien sabido que, digamos, a nivel cultural o la representación social que se da en cuanto al embarazo es que cuando
una pareja nos dice, estamos embarazados, pues por lo general la respuesta de todos es, la felicidad, la dicha, claro, siempre lo felicitamos, es la alegría completa. Y eso obviamente es importante porque esto va a transmitirle a la pareja una seguridad y es muy, muy importante. Sin embargo, como lo dije yo ahorita al principio, hay momentos complejos durante ese embarazo. Hay momentos complejos y pues igual, por eso nosotros también quisimos como traerlo aquí, entendiendo que ya vamos a entrar como más en detalle. Obviamente el embarazo por lo general lo dividimos en tres etapas, ¿sí? 3 trimestres, momentos exactos, y entonces ahí obviamente van a suceder desde esos cambios físicos que son tan evidentes, hay unos cambios también que son a manera de emocionales, exactamente, que ahí no es como tan bonito en algunos momentos, que no es tan fácil en algunos momentos, y por eso es tan importante el apoyo que el varón le brinde a la mujer también en ese aspecto. Entonces es tan importante que en esa pareja siempre se dé ese paso para esa comunicación, para esa expresión. Muchas veces me imagino, Carlos, que para la tolerancia, la paciencia, ¿ya? Nunca hemos sufrido eso. Porque, claro, es evidente los cambios, como les digo, que genera la mujer a nivel físico, porque, a ver, se requiere, se necesita para poder darle toda esa comodidad al bebé, pero a nivel emocional, sobre todo en el primer trimestre, sí hay una serie de cambios y situaciones emocionales que marcan mucho. Los primeros 3 días. Primero es que se baja. Okay. Ahí sigo yo. Sí. Ok, entonces como veníamos viendo, realmente pues hay unos cambios tanto en el hombre como en la mujer y toda la incidencia que ellos tienen dentro de, previo al embarazo y ya en el embarazo, en el proceso de fecundación, todo el entorno que tenga el bebé, todo lo que se le puede transmitir al bebé desde afuera. Todo el tema de lo que es la estimulación. Yo quiero citar aquí un versículo que dice Yeshua, en Juan 3:5 respondió Yeshua, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino del Eterno. Entonces vemos aquí que habla aquí, bueno, hay varias interpretaciones sobre esto, pero lo cité aquí por el tema de que hay un nacimiento en agua. Sabemos que en la escritura el agua representa la palabra, el agua también representa purificación para un nuevo comienzo. Y vemos cómo está... Que no es gratuito que estemos en agua. Exacto, no es gratuito que estemos en agua y precisamente hay un proceso de formación ahí, ¿no? Y hay una nueva vida. De hecho, cuando tenemos un proceso de estamos en una conversión, pues ¿qué se hace? Se hace una inmersión de purificación, un nuevo comienzo, y precisamente eso es lo que pasa con el bebé, ¿no? Está en un vientre acuoso y cuando rompe fuente sale para tener un nuevo comienzo, para empezar una nueva vida, un cambio de estado. Y lo curioso es que mientras está en ese vientre, de alguna manera el entorno tiene una incidencia real en el bebé. Decía Adi, en el tema emocional, en el tema de la seguridad y todo lo que él puede escuchar o percibir de su entorno. Y es ahí donde todo el tema espiritual, del carácter que ya ha desarrollado la mujer, por eso hablamos ahorita todo esto de la preparación, que desde los 6 años, se tiene que empezar a acercarse al padre, empezar a formar ese carácter, cosa de que cuando ya estemos en el embarazo, pues todo eso se va a transmitir, porque el carácter tanto del varón, del varón y la mujer, que es en el entorno primario donde va a estar el bebé, pues va a tener una incidencia en el niño. Y todo eso se va a transmitir, todos esos mal genios, todas esas iras que si no se tiene dominio propio y si vive en un ambiente hostil donde es un hombre maltratador sí, que oprime a su esposa psicológicamente y demás, o sea, todas estas cosas
se van a transmitir al bebé desde el instante mismo en que empieza su fase de desarrollo dentro del vientre de la madre. Mira que eso me hizo acordar ahora, pues eso no está dentro de lo que estudiamos, perdón. Pero no sé si han visto el experimento del agua, que colocan un vaso con agua y que todos los días hay que decirle una palabra bonita, otro que le dicen una palabra fea y otro que lo ignora. ¿Han escuchado el experimento? Bueno, se los invito a busquen en el Google. O con la planta también, pero con el agua, empezó con el agua porque el agua tiene unos cristales, ¿no? Entonces, si nuestros bebés están en agua, ¿cierto? ¿Cómo tiene que ser ese trato constante? ¿Qué pasa en el experimento? En el experimento lo que pasa es que a la que se le dijo todo el tiempo cosas bonitas, los cristales al verlos en un microscopio eran hermosos, eran bellísimos. A los que se les dijo cosas feas, el agua se empezó a poner negra y los cristales, turbia, y los cristales empezaron a cambiar. Y a la que se le dijo ignorados, o sea, a la que se le ignoró completamente, se puso negra, se pudrió, ¿ya? Entonces, imagínate, si nuestro bebé está en agua y constantemente estamos en un ambiente hostil, pues que esa agua donde él está, que es el líquido amniótico, que es esencialmente agua, pues cómo va a estar recibiendo eso. Entonces, qué bonito que podamos tener realmente una estimulación de ese bebé buena, favorable y con palabras siempre que vengan del creador y cosas de que realmente le van a nutrir su espíritu desde el vientre. Y ahí lo del que no naciere de agua y del espíritu, pues desde el mismo vientre ya los padres están teniendo una incidencia de crear un entorno espiritual en ese bebé. Exacto. Desde el mismo momento en que está en ese proceso. Sí, que ahora que estaban hablando, no sé si Javier quiere poner ahí cuando hablamos sobre el amor, porque hay algo que es importante tocar, que teníamos pensado tocar más adelante, pero son las pautas transgeneracionales, ¿sí? Son esos patrones de conducta que tendemos a repetir que vienen de la familia. Entonces, había un ejemplo en el tema del amor. Invito a las personas que me están escuchando por primera vez para que se dirijan en el canal de YouTube de Javier. Y había una imagen en donde estaba el papá, con el papá, el hijo y el hijo del hijo. El hijo, sí. Sí, o sea, eran varias tres generaciones, generaciones. tres generaciones. Entonces, el papá corregía y le decía, ay, pero ¿por qué eso es tan lento? Bueno, le decía algo así, ¿por qué eso es tan lento? Y después el de la mitad le decía al niño, como que tú puedes hacerlo mejor. Entonces, ¿qué les invito? Y esto es para que entremos a evaluarlo más adelante, es todas esas pautas, todas esas heridas que de pronto cada uno de nosotros tenemos con respecto a nuestros padres principalmente, empezarlas a elaborar desde ya, empezarlas a sanar, empezarlas a perdonar, porque si no lo hacemos nosotros de manera responsable, vamos a enseñarle a nuestros hijos eso, ¿sí? Se los vamos a enseñar de manera consciente o inconsciente. ¿Qué significa? Ay, no, yo no quiero repetir lo de mi mamá o lo de mi papá y me vuelvo lo opuesto. O sea, no se trata de eso. Se trata de realmente resignificarlo, realmente trabajarlo. Si sienten que realmente no pueden y desean hacer ese cambio, busquen a los líderes de su congregación, busquen ayuda también obviamente psicológica, porque a veces no podemos solos, pidámosle al Eterno que les dé dirección, porque lo que usted tiene en su corazón, de eso habla su boca, o sea, eso es lo que usted va a reflejar en ese niño. Y es, vea, ¿qué pasa? Nos llegan los papás con los hijos a los 12, 13 años. Este niño no me escucha, no me respeta, nunca me ha respetado. Y yo, bueno, venga, vamos a hacer una anamnesis o vamos a mirar la historia de crianza, pasos de crianza del niño. Nunca le puso normas, nunca le puso límites o fue excesivo en los límites. Esos primeros años de vida son fundamentales, eso lo vamos a ver más adelante. Bueno, pero ya que estaban tocando el tema, me parece importante. Sí, súper importante. Sí. Sí, yo quiero decir es
pues que ahorita estabas hablando, Dani, del tema de que nos quedamos a veces y nos criamos con ese tema de pronto de que pues nadie nos dio y nadie nos dio y como que yo vi una situación hace muchos años y era como que el por qué mi papá no hizo esto, ¿sí? Y algo que también hablaba hace poco con una sobrina, y es que empecé a decirle, ve, tu actuar, ¿por qué es eso? Sin ser psicólogo ni nada, pues ella empezó a hablar y no se dio cuenta que ya uno sabía por qué actuaba así. Pero entonces ella empezó que, como el pobrecita de mí, y muchas veces nos quedamos en eso, el pobrecito de mí, es que mi papá me dejó, mi mamá me dejó, ¿sí? O pasó esto, pasó lo otro. Entonces ahorita le decía a mi esposa que hay un versículo que es el Salmo 27:10 que dice, yo creo que se nos debe quedar, porque si bien nuestros padres son importantes, nuestra familia es importante, ese Salmo dice, aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo, Yahweh me recuperará. Entonces no podemos quedarnos tampoco como que, pobrecito de mí, nadie me quiere, todo me odia. De hecho, sí, una canción así, ¿no? Sí, ¿no? Nadie me quiere ni nada de eso. Siempre hay que tener en cuenta que nuestro Padre Celestial, que el Creador, que nuestro Rey, con todo y ello, así como dice acá, con todo y ello, Él me va a recoger. ¿Sí? Y si colocó eso ahí es porque, o sea, sabía que iba a haber momentos o que iba a haber personas que no iban a tener la fortuna, por decirlo así, de pronto de crecer en el superhogar y todo ello, ¿sí? Entonces tampoco podemos caer, no, es que el que no el que no estuvo en ese hogar, pues así maravilloso, va a recibir menos amor, no, de hecho, y el Padre le está dando, yo diría que una promesa, aún en ese momento, el Creador te va a coger y te va a dar ese abrigo. Hay algo, quiero añadir algo también ahí que es importante en cuanto a lo que mencionabas, Carlos Andrés, y es también pues el nivel de responsabilidad que tenemos. Es decir, cada uno de nosotros estamos llamados a cortar con esos patrones de comportamiento con los que, digamos, hemos estado inmersos por algún momento de nuestras vidas. Sabemos que de generación en generación se han venido presentando, digamos, unas pautas específicas, pero cada uno llega al momento en que asume la responsabilidad de su vida. Ya no dependemos emocional, ni física, ni nada de nuestros padres, ya somos totalmente independientes y ahí tenemos, yo diría que la obligación, Dani, sí, porque es una responsabilidad, el deber de cortar con eso. Era un poco lo que tú decías, o sea, yo me tengo que salir del pobrecito yo, de esa victimización, y no, yo tengo que salir a flote, porque ahí es donde entro yo a hacer ese análisis, esa evaluación de lo que ha pasado con mi vida, tengo que marcar una pauta distinta, y más si yo tengo en mi mente que yo voy a tener un hogar, que yo voy a tener hijos, con mayor razón yo debo hacerlo. ¿Por qué? Porque lo que mencionaba un poco ahora Dani, ¿qué le voy a transmitir a ellos realmente? ¿Qué es lo que estoy haciendo? Es más fácil, sí, porque el ser humano tiende más a ser víctima, a victimizarse, que a asumir la responsabilidad. Asumir responsabilidad implica compromiso, implica independencia, implica crecer, y no nos gusta crecer, nos gusta todo el tiempo que nos den, demandamos muchísimo, porque el ser humano es muy bueno para demandar. Entonces, ahí es importante cuando hacemos ese alto en el camino, asumimos la responsabilidad y empezamos a cambiar esas pautas, esos patrones. Hay algo importante, hay algo importante ahí para complementar lo que estaba hablando también Carlos, es que el Señor dice en su palabra que también somos nuevas criaturas, ¿no? Cuando llegamos, o sea, y no siempre el hecho de, exacto, el cambio de estado, y no siempre el hecho de crecer una familia ideal significa que va a ser perfecta. O sea, todos los seres humanos tenemos heridas en nuestro niño interior, y eso es un tema realmente dentro de la psicología. Entonces es algo para todos, o sea, ese versículo que nos regalaste realmente es escuchar, exacto, escuchar la palabra de nuestro Abba en nosotros. Y había algo muy interesante en lo que decía Adriana ahora en el tema de asumir la responsabilidad. Es que usted el día de mañana, para los que no tenemos hijos, el día de mañana que usted tenga a su hijo, usted le va a decir, venga, usted tiene que asumir su responsabilidad. O sea, desde ya, eso a uno, o sea, a mí me comienza a confrontar, porque recordemos que no enseñamos solamente con la palabra, sino también con nuestra conducta. Exacto. ¿Qué más? No es una excusa, no puede ser una excusa porque
muchos de ellos terminan de tanto victimizarse, a la final terminan volviéndose, pasan de ser víctimas a victimarios Total, cuando se empiezan a replicar eso. Entonces en el Creador tenemos esperanza y tenemos un nuevo nacimiento, restauración, sanidad, etcétera, etcétera. Oye, me parece muy curioso que hayamos hablado de ese tema cuando estamos hablando del embarazo. Sí, volviendo otra vez acá, aterrizando otra vez acá. Volviendo acá. Pero bueno, de pronto alguien lo necesita Sí. y de verdad que sí es muy importante. Entonces, pues vamos acá. ¿Qué pasa cuando llega la concepción y cuando nos damos cuenta que estamos embarazados? ¿En qué momento uno empieza a ser papá? Cuando ya el bebé cuando usted tiene el parto y el bebé ya lo tiene ahí. Ahorita Adriana decía eso. Adri decía que usted es papá desde el momento en que usted se hizo la prueba y se dio cuenta que está embarazada. Ahí ya tiene conciencia ¿no? Pues en la concepción, sí. ¿Cómo? Ajá, claro. Usted es papá desde antes de conocer al bebé como es, ¿cierto? Pero ¿qué importancia tiene eso dentro de la palabra? Pues si uno va a ver la palabra padre, en hebreo es ab e hijo es bem, ¿sí? Que cuando se juntan es la palabra piedra o roca, ¿ya? Y pues evidentemente Yeshua es la roca, ¿cierto? O sea que en él encontramos lo que es la palabra la roca. Y que juntos está el Padre y está el Hijo. El Padre y el Hijo juntos es una roca. O sea, imaginen la potencia que hay en esa herencia, ¿sí? Entonces ahora sí vamos a bajar un poquito de... ¿Sí? ¿Así está claro? Sí. ¿O lo vas a hacer? Además de que pues el hijo refleja el carácter, o sea, el hijo viene a reflejar el carácter del padre. Entonces miren lo importante de lo que es lo que el padre le va a transmitir al hijo, porque el hijo finalmente va a transmitir el carácter del padre, era el reflejo de sus padres. Y Joshua dice, el que me ha visto a mí, ha visto al padre. Y pues cuando uno ve que eso pasa, cuando uno ve a los niños, cómo se comportan, uno dice, los papás lo criaron así, o sea, lo primero que la gente va a pensar. Está reflejando el carácter del padre. Aquí estamos hablando de padres y también de la mamá, ¿no? También tiene la incidencia ahí, obviamente. Y la roca, pues, donde se debe, la roca o la piedra, el Mesías dijo, edificar tu casa sobre la roca. Pero tenés que hacerlo. No, es que estaba buscando los pasajes bíblicos que tienen relación con el tema de digamos, de la herencia que se hereda por generaciones. Por un lado está que hasta la tercera y cuarta generación se heredan los problemas causados por la mala crianza, o sea, por un mal ejemplo, llamémoslo así, por la desobediencia. Pero cuando se obedece, la herencia dura hasta 1000 generaciones. Eso lo dice, el uno es, espérate, el de las bendiciones, dice, esto es Deuteronomio 7:9, dice, reconoce pues que el Señor tu Dios es Dios, Él es Dios fiel, que guarda su pacto y su misericordia hasta 1000 generaciones con aquellos que le aman y guardan sus mandamientos. Y el otro creo que es Éxodo 37:4. Éxodo 37:4 creo que tiene ese mensaje. Dice así. 34:7. Dice, mostrando gracia hasta la 1000ª generación, perdonando iniquidad, transgresiones y pecados, aún absolviendo al que no es inocente, pero causando los efectos negativos de las ofensas de los padres que sean experimentados por sus hijos y nietos y aún por la tercera y cuarta generación. O sea, hay un contraste entre lo que significa ser, digamos, obediente y transmitir esa obediencia a los hijos frente a lo que pasa cuando no se hace eso, de generación en generación. Y como ya estamos viendo, eso empieza desde el vientre. Y cuando se logra hacer se logra transmitir todo esto, pues es ahí cuando se está edificando la casa sobre la roca, no sobre la arena. ¿Ibas a leer, Pau? ¿O Ah, sí, se alcanza a leer ahí? Creo que está Creo como... que sí. Está pequeño.
Dice que padre, pues ya lo vimos, es Ab en hebreo. Y el significado va en la aplicación de figurativa como ay, Una cartita. de una carpa, sí, como de. Es una tienda, que es como la casa. No digo. El padre de familia proporciona la fuerza, Gracias. el apoyo y la estructura a la familia. El padre cumplía muchas funciones para la familia. Era el comandante del ejército familiar, proveedor de descendencia para continuar la línea familiar, el sacerdote y el maestro. Un padre puede ser de la familia inmediata o un linaje como Jacob, que es el padre de los israelitas. Un padre también puede ser ¿qué? No alcanza a leer ahí. El padre puede ser el patrón de una profesión u oficio. Eso por el lado del padre. ¿Ibas a decir Sí, algo? no es que la pueda leer, pues ya. Bueno, un segundito. ¿Sí? Ay, esta vez. Ténganos paciencia, por favor. Bueno, ese es. Entonces ya el padre ya queda claro de toda la responsabilidad que él demandado. Cuando aparece la palabra padre en la Biblia, es porque realmente estamos viendo eso. En el pictográfico es un Aleph y es como sí, es la B. Entonces, eso es lo que significa, enseña la fuerza de la casa. Cuando usted empieza a ser papá, ya es la fuerza de la casa. ¿Sí? De ahí viene eso. Y ahora la madre. La madre se dice Ima en hebreo y pero en el hebreo moderno se le dice Ima, ¿sí? Y aparece en el Génesis 3:20 que se le declara a Eva como la madre de todos los vivientes, ¿sí? Tiene el pictograma de un buey, una cabeza de buey, representa la fuerza y la que es como el agua, ¿sí? Las olitas que vemos ahí es un agua que es de otro líquido, ¿sí? Y la combinación es como un líquido fuerte. ¿Por qué un líquido fuerte? Porque ese líquido fuerte es un sinónimo como de un líquido que generaba unión, ¿sí? Un líquido que generaba la posibilidad de que nadie se separara. Eso es lo que implica el ser madre, el deber ser madre, ¿sí? Que une, ajá. La madre una cuyos brazos mantienen unida a la familia a través de su trabajo y amor. También que cumple el papel, es uno de los papeles que cumple la madre, ¿sí? Por eso vemos en la figurita como el pegante. Ajá, una figurita y un pegante, porque la mamá es eso. Y si uno ve eso, ¿sí? ¿Qué es la mamá? La mamá siempre, vamos a ver mi mamá, vamos, porque la mamá es la que quiere, ajá, vamos. Quiero que el mejor regalo que me den es que mis hijos me Estén juntos todos. Sí, esa es la frase típica de las mamás. Entonces, importante tener eso. Y mientras los dos estén cumpliendo esa función, pues vamos para adelante. Otro dato que queríamos darles, que tiene que ver con el ADN, ¿no? Ya que estamos en este proceso de embarazo y demás. Vemos que en el Aleph Bet, que es como el alfabeto hebreo, están aquí cada letra del Aleph Bet o alfabeto hebreo tiene asignado un número. ¿Sí? Recuerden que en la antigüedad también las letras representaban un número porque en esa época no habían números, entonces una letra representaba un número. Y resulta que en el ADN, ¿sí? El ADN que se forma cuando se une el gameto masculino con el femenino y se forma el cigoto, ya es un ser totalmente independiente que tiene un ADN totalmente diferente al del padre y a la madre, pero ese ADN, que es una molécula gigante helicoidal, se encuentra en todo ser humano y está formado por millones de moléculas
pequeñas. Estas están entrelazadas por moléculas llamadas adenina, tiamina, guanina y efosina. Y cada una de ellas representa un número, ¿no? Yo quiero que veamos este video para que me entiendan qué es lo que les quiero decir. Aquí. Queridos amigos, quería comentarles, queridos amigos, Sí, pues, quería comentarles uno de mis estudios más importantes que tuve en el Instituto Weizmann en el año 1986, cuando era investigador del ADN en el instituto. En octubre del 86 he descubierto un mensaje divino de celestial de Hashem en el mundo que nos dio la pertenencia nuestra a Hashem, nuestro creador. Yo revisaba en el microscopio electrónico del Instituto Weizmann, revisaba la existencia del ADN en ratas, en lauchas, en monos y en humanos, que revisaba 1800 tejidos que tenía recibidos de los hospitales de Israel acá en el Instituto Weizmann. Y en todos aparecía la misma investigación, que era que el ADN son dos hélices helicoidales que se cruzan, se van cruzando y se encuentran como partes de los cromosomas que hay en el núcleo de todas las células, de los órganos, de los músculos, todos los huesos que hay en el cuerpo. Todas esas cosas tienen el ADN. El ADN es un ciclo importante que hay que identificarlo y saberlo. Y yo veo que el microscopio electrónico me informa que los ciclos, los hélices helicoidales no se abren, están siempre juntas porque hay puentes de sulfuro cada tiempo, cada momento, que hacen que las hélices no se abran. Entonces, los puentes de sulfuro hacen que la hélice no se abra. Le pregunto al microscopio electrónico, ¿qué pasa cuando el puente no está? Cuando el puente no está, explota la célula y se muere la célula. Ok. ¿Dónde se encuentran los puentes de sulfuro? Me comenta el microscopio que hay 4 ácidos nucleicos que se encuentran en el ADN, que son adenina, timina, citosina y guanidina, que se encuentran con el puente. Y el puente se encuentra cada 10 ácidos, cada 5 ácidos, cada 6 ácidos, cada 5 ácidos. Síganme bien, 10, 5, 6, 5, se encuentra el puente de sulfuro que da la vida a la célula en el ADN. Amigos, en hebreo, 10, 5, 6, 5, ¿qué es? Yud, Hei, Vav, Ei. Que nosotros entendemos que es el nombre de Hashem. Yud, Hei, Vav, Ei es el nombre de Hashem, que Hashem puso su nombre en nuestro ADN, diciéndome como Rembrandt, que hizo una pintura y pone bajo Rembrandt, yo te hice a vos. Hashem nos hizo a nosotros y puso su nombre certificado en el ADN. La presencia de Hashem en nuestro cuerpo. Queridos amigos, ¿me escuchan ahí? ¿Me escuchan? Sí, ahorita estamos. Sí, escuchamos. Aquí tenemos las letras, que es el tetragramatón, que es el nombre del creador, que son estas 4 consonantes, Yod, Hei, Vav, Hei. Y como lo decía él, la Yod representa el 10, la Hei representa el 5, la Vav representa el 6 y la Hei representa el 5. Y eso es lo que él está hablando aquí de estas moléculas y que ahí se encuentra el nombre del creador. Pues es algo interesante que descubrió este varón y pues queríamos como colocarlo aquí de que realmente, como lo decía ahorita, en la creación del ser humano participa el papá, la mamá y el Eterno. Y todos de alguna manera están transmitiéndole cosas al niño, ¿no? Y que como papás, miren la responsabilidad que tenemos. Tenemos es un bebé dentro que lleva el nombre del creador. O sea, tenemos en nuestras manos una personita, un ser que lleva el nombre del creador, ¿sí?
Por eso es la herencia del Eterno, la herencia del Padre Santo. Esa personita está a nuestro cargo y cuidado durante todo este tiempo. Y que de alguna manera somos responsables de hacer de que ese niño permanezca en ese camino y con ese sello del Creador. Por lo menos cuenta de eso hay que darle. Por lo menos cuenta de eso hay que darle al Creador, porque de acuerdo a lo que les enseñemos, instruye al niño en su camino y cuando fuere viejo, no se apartará de él. Entonces, de hecho, pues por eso estamos aquí reunidos para hablar de este tema. Precisamente para que en nombre del Creador quede ahí y siga sellado en nuestra descendencia. El Padre habla de su palabra y se enfoca siempre en instruir, en enseñar, también y repetimos constantemente el tema de que escribe en las puertas y lo repetirás en acostarte, a levantar. Entonces es importante ahí recalcar eso del Creador siempre nos está demandando esa responsabilidad. Y desde la pancita, usted va haciendo eso, es maravilloso. O sea, poniéndole música del Eterno, hablándole, leyéndole la palabra a ese bebé, él se va a tenerlo siempre en su espíritu. Bueno, sigamos acá. Bueno, vamos a dejarlo hasta ahí. Sí, démoslo hasta ahí, yo creo. Hasta ahí ya van las. Sí, las 9:15. Vamos a dejarlo hasta ahí. No, démoslo para. Okay, ya no escucharon a los chicos, no, porque estábamos. De las entrevistas. Sí. Bueno, amados, vamos a dejarlo hasta ahí. Vamos a dejarlo hasta ahí. Vamos a darle gracias al Creador por este tiempo que nos ha regalado, por este espacio. Y podemos seguir disfrutando de este Shabbat precioso que nos regala el Padre. Padre amado, te damos toda Rabá por este tiempo que nos ha regalado, por permitir una vez más compartir como hermanos, en Ejat, en unidad, poder compartir tu palabra, poder sentarnos a reflexionar de todas estas cosas. Siempre decimos, Padre bendito, que ni en la universidad, ni en la escuela, ni en ningún lugar nos enseñan a ser buenos hijos, buenos padres, buenos esposos, buenas esposas. Y tu palabra sí nos da todas estas instrucciones, Padre. Instrucciones que han permanecido ahí escritas por miles de años. Y muchas generaciones antes de nosotros, y aún en estos tiempos, no han querido colocar su mirada en estos escritos que nos revelan tu nombre, tu palabra, el nombre de tu Hijo, y nos revelan todas estas verdades espirituales que traen bendición a nuestras vidas. Todos estos mandamientos, todos estos decretos, todos estos estatutos que son un barandal de protección y son instrucciones para que en esta vida nos vaya bien, en medio de las dificultades, en medio de todo lo que se pueda suscitar. Esa palabra tuya es la que nos reconforta, la que nos da esperanza, la que nos transforma y la que nos permite conducirnos de una manera adecuada y depositando siempre la confianza en ti, Padre. Gracias porque has creado este espacio precisamente para eso, para instruirnos en el conocimiento de ti y de tus mandamientos. Decía el rey David, enséñame tus mandamientos, permíteme aprender tus mandamientos y tus dichos para no pecar contra ti. Padre, te alabamos y te exaltamos porque nos permites y nos regalas estos espacios de edificación, de crecimiento espiritual, de aquellos que de pronto ya tienen hijos, de alguna manera tratar de empezar a enmendar aquellos errores que se han cometido, enderezar el camino, hacer las cosas diferentes, de una manera diferente, para que se vaya transformando no solamente la vida de estos padres, sino también de sus hijos, para que empiecen a tener esa incidencia positiva en la crianza de ellos, si han venido andando por otro camino. Padre, de aquellos que aún no han conformado una familia o no tienen hijos, pero están pensando en hacerlo, como todos buenos hijos del Creador, que puedan abrir sus ojos, que puedan abrir su corazón, que puedan entender todas estas cosas y puedan empezar a prepararse, a preparar esa tierra, a preparar su carácter, su espiritualidad, su
parte física, su mental, su emocional, para poder cumplir con este propósito que tú quieres con cada uno de nosotros. Que tengamos linaje, que tengamos descendencia, que presentemos tu casa, que podamos traer bendición, como decía mi hermano John Jairo ahorita, que poder enseñando lo bueno, lo recto y lo verdadero, tus mandamientos, transmitiéndolo de generación en generación, sea derramada la bendición a millares de nuestras generaciones, Padre, y poder corregir, poder rectificar todo aquello equivocado o malo que se ha venido haciendo y cortar todas aquellas maldiciones que pueden estar viniendo a las vidas de nosotros por replicar precisamente esas mismas conductas negativas. Te damos toda raba porque nos abren los ojos del entendimiento, nos quitan los velos y nos permites ver más allá de esta tierra, sino verlo de una manera diferente, con unos lentes diferentes, con unos lentes espirituales, los lentes que tú nos has regalado para emprender este camino que estamos transitando, Padre. Guárdanos y no permitas que nos desviemos ni a derecha ni a siniestra de este camino, Padre. Colocamos este tiempo en tus manos y te damos muchas gracias y te pedimos que este resto de Shabbat siga siendo de bendición para nosotros, para nuestras familias, para todos los que estamos aquí representando esas familias y podamos seguir aprendiendo y seguir siendo edificados en ti, en esa roca sobre la cual quieres que edifiquemos nuestra casa. En el nombre del Mesías de Israel, Yeshua HaMashiach. Amén y amén.